Shalom, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema del Apocalipsis, capítulo 2. Por favor, quédense conmigo. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, divino soy. Me parece que por una cuestión de didáctica y de refrescar el capítulo, podríamos verlo juntos. Así que vamos para allá. Es Apocalipsis, capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Él es el que está en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Los 7 candeleros de oro pueden ser las iglesias, pueden ser también instituciones paraeclesiásticas, como puede ser, por ejemplo, un centro de estudios bíblicos, un centro de consejería bíblica, nosotros mismos reunidos aquí, en este canal virtual, en YouTube, todos los que nos denominamos iglesia, los que nos denominamos hijos de Dios, seguidores de Jesús, los que amamos a Dios, ya sea en su conjunto, en una iglesia, o nosotros individualmente, porque yo también soy iglesia. Si usted ha renacido en el Espíritu y es adorador en espíritu y en verdad de Jesús, del Padre también, de Jehová, que es uno, si usted es adorador, usted es iglesia. Es decir, nosotros somos esa luz que tiene que alumbrar el mundo. Nosotros somos esos portadores también de la luz, ¿no? Nosotros tenemos que ser los enviados al resto, ¿no? Al mundo que está a oscuras. Esos son los 7 candeleros de oro, en medio de los cuales anda Jesús. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, entonces la iglesia en Éfeso, su problema fue que dejó su primer amor. La iglesia en Éfeso es cualquier iglesia, como dije recién, pero también es cualquier individuo. Y esto no está circunscripto a una edad de la iglesia. No, esto puede pasar como pasó en la época del apóstol Juan, en Éfeso. Bueno, él estaba en Patmos, pero como pasó en Éfeso, en esa época, pero como pasó hace 200 años en una iglesia de cualquier lugar de Europa, como pasó hace 50 años y como pasa hoy. Es decir, no tiene que ver con edades de la iglesia, con periodos, tiene que ver con personas que componen esa iglesia o personas individuales que siguen a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el problema que tuvo Éfeso, que tuvo la iglesia de Éfeso? Nos alejamos de nuestro primer amor, que es claramente Dios. Cuando nosotros renacemos en agua y en espíritu, tenemos un cambio, ¿no? Una metanoia en griego, un cambio de mente, 180 grados. Íbamos en una dirección y después vamos en exactamente la contraria. Si íbamos al norte, ahora vamos al sur. Si íbamos al este, ahora vamos al oeste. Hay un cambio de mente, que es lo mismo que en hebreo es teshuvah, que es arrepentirse, ¿no? Eso es
ese milagro que solo Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo y que se obra en la persona, ¿no? que recibe a Jesús en su corazón. Y todos recordamos, yo creo, cuando cada uno de nosotros renació. Y es un periodo bellísimo que yo creo que todos tenemos, ¿no? Yo por lo menos lo tengo ese recuerdo de es como un primer amor, como cuando uno se enamora, es lo mismo, es ese enamoramiento, ¿no? Ese deslumbramiento por la palabra, ese buscar todo el tiempo, querer estar leyendo la palabra en oración, un deslumbramiento total y que es difícil mantenerlo en el tiempo, pero el amor en realidad es eso, el amor es proactivo, el amor tiene que ser una acción que la persona tiene que hacer en forma consciente y esforzada. El amor requiere esfuerzo. Entonces, mantenernos como estábamos en esos primeros tiempos, no se va a dar así, nada más, de la nada. No, nosotros tenemos que mantener esa conexión y no dejar que las rutinas diarias, que las aflicciones, que los problemas que surgen día a día nos vayan alejando, porque eso es lo que suele pasar. A todos nos ha pasado, yo creo que hemos pasado por esos momentos en los cuales la rutina, los problemas, todo es como que se vuelve en contra, ¿no? Y nos deja como débiles, nos aleja. Entonces no tenemos que dejar que eso ocurra, porque aparte el amor en sí, el amor es la gran prueba, porque uno puede mantenerse, ¿no? Uno puede mantenerse, hay casos, ¿no? En donde uno es muy estricto y mantiene su lectura de la Biblia, mantiene su lectura de la palabra todos los días a rajatabla, el horario que uno le pueda destinar, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depende, ¿no? Y son personas muy metódicas y que lo hacen, que oran también, pero no es solo eso, es también el fruto que eso tiene que dar y que ese fruto es el amor, La gran prueba que debemos pasar es el amor. No en vano lo dijo Jesús, ¿no? El primer mandamiento es amar a tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, cosa para la cual estamos completamente incapacitados los seres humanos, que es muy llamativo, porque cuando uno se pone a pensar, el corazón humano está capacitado para casi todo, menos para amar. Pongamos ejemplos. El corazón humano está capacitado para adorar. ¿Por qué? Porque estamos hechos para adorar a Dios. Estamos hechos para alabarlo. Esa es en sí mismo la función final que Dios quiere que nosotros tengamos porque nos hace bien a nosotros. Entonces, el corazón humano viene con esa capacidad innata. Pero ¿qué hace el ser humano que no conoció a Dios, que no está regenerado todavía por el agua y el Espíritu? Va y adora ídolos de este mundo. Por ejemplo, como dice el segundo mandamiento, ¿no? En el libro del Éxodo, capítulo 20. No te inclinarás ante ninguna imagen tallada de nada que esté hecho en el cielo, en la tierra, ni en los mares. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro corazón se inclina a la idolatría. Entonces podemos idolatrar una imagen tallada de algún santo católico que viene directamente de la antigua Babilonia, ¿verdad?
las imágenes talladas de acera, que era la reina de los cielos. Entonces nuestro corazón es atraído por eso, es atraído a adorar un cantante, un actor, hasta un miembro de nuestra familia. ¿Cuántas veces nos vemos hoy por hoy en las redes sociales donde todo es mostrar y aparentar? Idolatría de parte de una persona, por ejemplo, a su hijo o a su esposo. Está en la palabra. Maldito es el que pone su confianza en otro hombre. Por supuesto que hay que amar, pero no hay que idolatrar. No, porque no es bueno para nosotros. Y Dios eso lo sabe. Y como eso, tantas cosas. Por ejemplo, el corazón humano está totalmente capacitado para odiar, para hacer el mal. Nadie le enseña a un niño a hacerlo y ya lo sabe hacer naturalmente. También el corazón humano es muy duro, somos muy fuertes los seres humanos, soportamos muchas cosas. De hecho, tristemente, Dios nos manda pruebas y muchos, en vez de acercarse a Dios, se endurecen y se alejan. Entonces, tenemos todas esas capacidades, pero la única capacidad que no tenemos es para amar. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe, por eso no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a menos que hayamos sido regenerados por agua y por espíritu. Y aún así es difícil, porque el único amor perfecto es el amor de Jesús. Y yo creo que a eso se refiere, no olvidar el primer amor. Me gusta mucho una parte de Oseas, capítulo 11, que les voy a leer, que habla, yo creo que de esto, que dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y sigue, pero el highlight, el foco, lo pongamos en: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Nosotros somos Israel muchacho. Dios nos llamó a nosotros de Egipto. Nosotros vivíamos esclavos del mundo. Y cuando dice también: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Las cuerdas humanas pueden ser personas que Dios pone en nuestro camino para que nos hablen de la palabra. De hecho, yo recuerdo, un pastor que me ayudó a comprender la Biblia cuando yo era muy difícil comprenderla. Porque al principio, uno cuando está en una religión es todo obras. Pero uno no comprende la Biblia al principio. Entonces, creo que también se puede referir a eso, ¿no? Las cuerdas humanas son pastores, personas, no solo pastores, personas que nos pone Dios en nuestro camino, que nos hablan de Jesús, de la palabra. Y también se puede referir a Dios hecho hombre, Dios hecho ser humano, y que esas son las cuerdas humanas con las cuales Dios nos atrae, cuerdas humanas, cuerdas de amor. Entonces, eso es no perder el primer amor, mantenerse en contacto y dar fruto también, es decir, llevar la palabra a otros. Y cuando dice
en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, básico, acordarse de dónde hemos caído. Cada cual lo sabe, cada cual lo sabe. Venimos de lugares muy distintos todos, pero cada cual sabe si su Egipto era, por ejemplo, el esfuerzo, el orgullo, la hipocresía. Uno sabe eso y no se olvida, entonces tiene amor por esas personas que uno ve que son así, que son esforzadas, que son hipócritas, que quieren llegar a través de las obras. Entonces uno se acuerda de eso y tiene ese amor por esas personas. O si no, puede ser que uno no era esforzado, que uno era simplemente esclavo del mundo, pero no era un hipócrita. Uno estaba en las drogas, uno estaba en el alcohol, en los vicios, perdido, esclavo de su propia carne. Y por obra y gracia de Dios somos salvos, y cuando somos salvos y regenerados no podemos olvidar de dónde venimos, porque justamente tenemos que debemos sentir ese amor por esas personas que están ahí en esa misma situación que nosotros estábamos. Entonces, entonces dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las obras de los nicolaitas son las obras humanas, son las obras de la carne. Los nicolaitas eran los mundanos. Y nuevamente, como dije, cuando uno renace del agua y del Espíritu, uno lo sabe, uno se da cuenta, y en su mente y en su corazón hay como un cambio total que se va dando de a poco, pero es progresivo y no para. Uno empieza a aborrecer las obras de los nicolaitas, como dice aquí, que son todo lo que está en el mundo que usted se puede imaginar. Por ejemplo, las obras que uno se da cuenta, por medio del Espíritu Santo uno se da cuenta que una persona hace obras porque lo hace de esforzado o porque lo hace por amor. Uno se da cuenta. O uno se da cuenta, por ejemplo, el cambio que hay en los gustos. Uno de a poco va no pudiendo, por ejemplo, escuchar música que escuchaba antes. Uno le empieza a aborrecer. O lo mismo, todo es igual, series de televisión, películas, revistas. Uno es como que lo empieza a rechazar por la misma obra que el Espíritu Santo está haciendo en uno. Entonces Jesús se lo reconoce a eso, a la iglesia de Éfeso. Tienes de bueno que aborreces las obras de los nicolaitas, aborreces todo lo que es del mundo, porque nada que al mundo le gusta es bueno, nada. Todo lo que es del mundo es malo ante los ojos de Dios. Y no hace falta que sean cosas abiertamente pecaminosas. Por supuesto que estar fumando marihuana en un yate rodeado de mujeres, por supuesto, eso no hay dudas que es algo aborrecible a los ojos de Dios. Pero no hace falta que sea algo así. Por ejemplo, estar celebrando la Navidad con villancicos, adorando estatuas de yeso, que parece tan bueno y parece tan decente y tan
tan respetable, eso ante los ojos de Dios también está mal, porque Dios dice que no hay que festejar fiestas cananeas. Y la Navidad es una fiesta cananea, una fiesta de los enemigos de Dios, una fiesta a Satanás, a Júpiter, al sol invencible. Bueno, y uno podría seguir dando ejemplos, ¿verdad? Pero es eso, las obras de los nicolaitas son las obras de la carne. Y después llegamos al mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, la iglesia de Esmirna es la iglesia de la tribulación, la iglesia que pasa la tribulación. Es la iglesia mártir, que junto con Filadelfia, digamos, son las dos más amadas, ¿no? Por el Padre, diría. Con mejor calificación, vamos a decir. No sé si más amadas, son todas amadas. Pero Esmirna es la iglesia que pasa por la tribulación. Entonces aquí vemos un claro ejemplo muy didáctico de por qué las iglesias no pueden estar divididas en edades. Porque si las iglesias estuvieran divididas en edades, hermanos, nunca la última iglesia podría ser la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de los tiempos terminales, estamos hablando del quinto sello, cuando ya la persecución a los que no nos hayamos puesto la marca y los que no adoremos la imagen de la bestia sea abierta y rampante, esa persecución, bueno, muchos de nosotros vamos a ser Esmirna. Sí, y es un honor ser Esmirna. Por supuesto que bueno, no creo que sea nada agradable, porque vamos a morir, no todos, pero muchos, ¿verdad? Muchos van a morir por guardar el nombre de Jesús. Y bueno, muerte de mártir, ¿verdad? Que sabemos que son muertes, bueno, bajo tortura. Entonces, esa es la iglesia de Esmirna, la iglesia que pasa por aflicción, pasa por pruebas, pasa por tribulación, y que ha pasado durante toda la vida, todos estos milenios, estos 2 milenios, pero que en estos últimos tiempos va a ser la gran prueba, ¿no? La gran prueba, la gran Esmirna, la gran prueba de Esmirna. Y la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás, después tenemos Pérgamo y tenemos Tiatira, ¿verdad? Pero yo creo que por hoy vamos a hacer hasta la sinagoga de Satanás por una cuestión de longitud, si no se va a hacer muy largo el mensaje, hermanos. La sinagoga de Satanás, bueno, esto es muy interesante. La sinagoga de Satanás, no cometamos el error que cometen muchos pastores, que cometen muchos estudiosos, de decir son los judíos, así, sin hacer ningún tipo de discriminación. No, nunca pueden ser los judíos, porque entre los judíos va a haber muchos, va a haber un gran remanente, como vamos a ver en el video que estoy preparando para Yom Teruah, que van a ser salvos. Entonces no pueden ser los judíos, y menos los judíos que aman la Torá. Entonces, ¿quién es la sinagoga de Satanás? Bueno, haciendo estudios y sobre todo yendo a territorio enemigo, uno se puede dar cuenta que la sinagoga de Satanás no es otra más que la tribu de Dan. La tribu de Dan que salió en el exilio y que nadie sabe dónde terminó, pero
dónde terminó exactamente, pero sí podemos decir en forma general que sus pasos fueron para Europa, sobre todo para los países nórdicos, para la isla celta de Gran Bretaña y para Hazaria, que es el territorio actual de Ucrania. Hay un escrito que está completísimo, pero que sería largo de leérselos ahora. Se los voy a dejar en el canal de Telegram después de subir este video, que está escrito por un masón cubano, donde nos da muchas pistas de cuál es la sinagoga de Satanás. Pero yo les diré ahora que la sinagoga de Satanás son esas personas que conforman la élite, esa élite que ya tiene una larga historia, ¿verdad? Que viene desde Sumeria, que viene desde la antigua Babilonia, desde el antiguo Egipto, que después se trasladó y, como ya hemos visto en muchos videos del canal, se asentaron en la región que corresponde al Imperio Romano. Por ejemplo, los etruscos, que se asentaron en la península itálica, que fundaron el Imperio Romano y que después ese imperio también se extendió, ¿verdad? Por Iberia, por Gran Bretaña, que toma, ¿no? O sea, originariamente y lingüísticamente Gran Bretaña también se corresponde, por ejemplo, con los íberos de la península de Hispania. Entonces esto de Europa. Y es donde hoy por hoy reinan las casas reales. Esa es la tribu de Dan, que tienen la sangre cainita, ¿no? La sangre de Caín, que va a poner al anticristo en el templo, ¿no? De Jerusalén. Y que son familias. Miren, aparte del artículo que les voy a dejar en Telegram del masón cubano, yo les recomiendo este libro. Es increíble este libro. Se llama Nephilim, la corona Nephilim, las 5 garrapatas, que no lo puedo nombrar porque cada vez que nombro esto en un video me lo bajan. Y la corona Nephilim y el apocalipsis de las 5 garrapatas. Y la imagen también es, bueno, nos da muchas pistas de dónde está esta corona Nephilim y este apocalipsis de las 5 garrapatas, porque es la imagen que hemos visto también en uno de nuestros videos más nuevos, que es la estatua de la reina Victoria al frente del Palacio de Buckingham. Tienen que ver el video del jubileo de la reina y ahí hablamos de esta estatua, que es una plazoleta, ¿no? Que es totalmente dedicada a Satanás. Bueno, este libro es muy bueno y ya en sus primeras páginas nos da los nombres, ¿no? de estas familias, digamos, que tienen esa sangre Nephilim, y que de esas líneas sanguíneas va a salir el anticristo. Y por ejemplo nos dice, los nombres de estas familias incluyen los Habsburgo, los Merovingios, los Aldobrandini, los Paiseur, los Sinclair, los Borbón, los Anjou, los Cavendish, los Pallavicini, los Odescalchi, los Giustiniani, los Plantagenet, Orsini, Windsor, Spencer, que era Lady Diana, era Spencer, los Rollo, bueno, los Fritz, Springmeyer, etc. Estas familias son las familias de la corona Nephilim, que gobiernan el Consejo de los 33, que a su vez le dan orden al Comité de los 300.
son escalas en una pirámide, ¿verdad? Es súper interesante este libro. Lo que pasa es que está en inglés, entonces es un poco difícil hacer la traducción, la traducción simultánea, pero más o menos les cuento. Entonces, estas familias tienen tentáculos por las cuales gobiernan a todo el mundo. Todo el mundo está gobernado por estas familias Nephilim. Por ejemplo, la Royal Society incluyen el Instituto Tavistock, la Sociedad Geográfica Real, el Centro de Astronomía Real de Gran Bretaña, la BBC, el gran medio de comunicación Haymarket, la Sociedad de Medicina, la Sociedad de Biología, la Sociedad de las Artes, Chatham House, el poderoso Instituto de Relaciones Internacionales, que es el padre de la Comisión Trilateral. Como dije en el video del Príncipe Harry que hicimos hace mucho tiempo, ya hará más de 2 años, el primer video de él, el centro de poder de estas familias Nephilim, de estas familias malvadas, de estas familias que gobiernan el mundo para Satanás, ese centro de poder está en la City de Londres. Y aquí este libro dice que también están en Basel, Suiza, en el banco de Bank of International Settlements. Tendría que ver cómo se dice en castellano, pero es el banco internacional que está en Suiza. Settlements son como pagos, ¿no? Como los financiaciones. Entonces ahí, en esos 2 lugares, desde esos 2 lugares gobierna la serpiente. Desde la City de Londres, o sea, gobierna la serpiente tentáculo económico. Desde la City de Londres y desde Basel, desde el Banco de Basel. Y después dice, para prevenir la exposición, los Nephilims se protegen a sí mismos y hacen casamientos entre ellos, y también muchas veces con familias, por ejemplo, como los Rothschild, que son familias que dicen ser judías. Entonces esas familias absorben la crítica, una crítica que ellos, como el mismo apellido lo dice, escudo rojo, Rothschild viene de Red Shield, que significa escudo rojo. Entonces ellos absorben las críticas y no le llegan a las verdaderas familias, que son las familias de la nobleza negra, ¿no? Todos estos apellidos que les leí antes, Pallavicini, que vienen de... Bueno, Pallavicini, por ejemplo, sé que viene de Persia, del Shah de Irán, ¿no? Son familias de la nobleza negra que, como les dije, han hecho un recorrido geográfico muy grande. Pasaron de lo que era Anatolia, Persia, después pasaron a la península itálica, después pasaron a Holanda y ahora viven en Inglaterra. Y todas estas familias usan apellidos, o sea, se intercasan, y por ejemplo los Rothschild son el gran escudo y nadie llega a saber quiénes son esas verdaderas caras Nephilim. Por ejemplo, ahora que murió la reina, salió una carta de condolencias de Jacob de Rothschild hacia la reina en una página digital que se llama jewishchronicles.com, o sea, crónicasjudías.com. Miren, ahí podemos decir, si quieren, que eso simboliza cuál es la sinagoga de Satanás.
Está claro, o sea, esa es la sinagoga de Satanás. Esta gente que gobierna el mundo a través de las coronas reales, de la nobleza europea. Hemos visto, por ejemplo, en el último video, cómo son de cercanos los Rothschild con los Windsor. Y ahora estamos viendo, ¿no? La carta de condolencias que le envía Jacob de Rothschild a la familia de la reina. Y después les leo el último párrafo. Dice: el propósito de este libro es conectar esta línea de sangre Nephilim de ángel caído con las acciones que están llevando a cabo en estos últimos tiempos a través de los medios de internet, el CERN, ese centro de colisionador de partículas, ¿no? Que está en Suiza también. La inteligencia artificial, la red de las 5 garrapatas, que ahora están siendo puestas en marcha alrededor del mundo para controlar, debilitar y, al fin y al cabo, destrozar a la humanidad. Creo que estamos entrando en el Cuarto Reich, dice el autor, y estoy completamente de acuerdo, porque el Tercer Reich, digamos, hay un libro también, pero ese se los voy a traer para otra ocasión, que se llama Hitler ganó la guerra, y que es de un periodista argentino que se llama Walter Graciano. Es excelente ese libro y nos cuenta, nos informa realmente quién ganó la guerra. Nosotros seguimos siendo gobernados por las mismas fuerzas que supuestamente derrotaron a Hitler, pero digamos no fue así, porque esas mismas fuerzas siguieron reinando en el mundo y al día de hoy, y son quienes están, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial. Klaus Schwab, por ejemplo, es descendiente de un jerarca nazi, por ejemplo. Entonces nunca fueron derrotados. Sí fue derrotado el ejército. Digamos, el ejército de Hitler fue derrotado, el ejército alemán fue derrotado por el ejército rojo de Rusia. Sí, eso sí es verdad. Quien realmente derrotó a los alemanes fue Rusia. Pero Hitler era socio de las fuerzas aliadas, era socio de Estados Unidos, era socio de Inglaterra. Fue como ¿cómo puedo decir? Como una puesta en escena de enemigos, cuando en realidad no eran enemigos, eran socios. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, vivimos, el Tercer Reich pasó, pero ahora estamos en el Cuarto Reich. Y dice, I believe all this, o sea, internet, la inteligencia artificial, la red de las 5 garrapatas, todo esto representa the launching of the Fourth Reich. Todo esto representa el lanzamiento del Cuarto Reich por las mismas familias Nephilim, también llamadas la Gran Hermandad Blanca, que llevaron a Hitler a reinar en el Tercer Reich, y que son las mismas que llevaron al mundo a este nuevo orden mundial, y que pondrán al anticristo en el templo de Jerusalén, y que harán que todos terminen utilizando un microchip con la marca de la bestia, y que aquellos que lo acepten implícitamente estarán adorando a Lucifer, el más astuto de los ángeles caídos, y aquellos que no lo hagan se mantendrán humanos, para lo cual Jesús fue una metáfora.
Esta parte yo creo que se refiere a Juan 2:19, ¿no? Cuando dice, cuando el autor de este libro dice, y aquellos que permanezcan humanos, que no se pongan esa marca, para lo cual Jesús fue una metáfora, creo que está hablando claramente, ¿no? De Juan 2:19, cuando dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Es decir, el templo somos nosotros. Y bueno, el libro sigue diciendo, will not be able to buy or sell within the Babylon system. Bueno, sí, que nadie podrá comprar ni vender en el sistema de Babilonia, que es el sistema que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad, hermanos? Con la institución de... O sea, ahora nos queda transitar, digamos, lo que estamos transitando, digamos, la inflación, esa disparada de precios que recién estamos viendo el comienzo. Bueno, la revista The Economist ya anunció el 4º sello, creo que va a ser para el 2023. Y después de eso, bueno, allí sí viene, después de la guerra, viene, bueno, la salida del anticristo, ¿verdad? Del caos, de las aguas, emerge, es decir, de la guerra, emergerá como héroe de guerra, y bueno, después es la instauración de la marca, ¿no? Para adorar la imagen de la bestia. Y bueno, y como les puse en Telegram, para aquellos que siguen Telegram, el otro día, hace unos días, hoy es 18 de septiembre, hace 3 días fue el cumpleaños de Harry, y por supuesto que él es el elegido por estas familias del linaje Nefilim, del linaje de Caín. Él es el elegido para ser el falso yo soy, ¿no? Como lleva digamos, el logo de sus juegos Invictus. Invictus es Júpiter. Y como les decía, saqué la fecha de su cumpleaños, que es 15 de septiembre. La saqué en el conversor de fechas en hebreo, del calendario hebreo, y es 18 de Elul. 18 es el 666 y Elul es el 6º mes. Todo nos da 6 en este personaje. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video y me despido hasta una próxima oportunidad. Espero que estén bien, les mando bendiciones. Les pido que se suscriban al canal, que le den like al video, así, bueno, no estamos tan invisibilizados. Y les voy a dejar el link para Telegram, para nuestro canal de Telegram. Y les mando un abrazo en Cristo y bendiciones. Berajot. Chao.